Desde 1935, el restaurante parisino Lip, la brasserie Lip, apoya a círculos literarios. Bueno, es un lugar donde acuden muchos intelectuales. Y pues ahí se empezó a gestar un premio que ha sido muy importante dentro de la tradición francesa, conservando esta práctica. Una sucursal que se abrió ahí, que está fuera de París, que está aquí en la Ciudad de México, reconoció a Jorge Alberto Gudiño en la primera edición de este premio Lip, la brasserie de novela en América Latina. Este martes se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Lip de Novela 2011 en su primera edición en América Latina. El presidente del jurado, el escritor y coordinador de difusión cultural de la UNAM, Sealtiel Alatriste, dio a conocer el fallo. Por la misma decisión unánime, decidió entregar el premio a la novela Mucho más feliz que yo, presentada con el seudónimo Calitren, que una vez abierta la plica resultó ser de Jorge Alberto Gudiño Hernández. ¿Qué significa? Significa muchísimo porque se conjugan dos elementos al mismo tiempo, ¿no? La posibilidad de que sea el primer premio de LIP que se da en México en lengua española, junto con su contraparte, que es toda la tradición que ya acarrea este premio en Francia. Entonces, al juntarse estos dos elementos, la novedad y la tradición, claro, desde mi subjetividad esto se vuelve muchísimo más relevante. El aspecto más relevante en el otorgamiento del premio a la novela de Jorge es el magnífico uso de nuestra lengua y sobre todo en el tratamiento de la narrativa de un tema que puede parecer enormemente difícil de platicar, difícil de abordar, por muchas razones. No lo comento en este momento. Es la relación particular entre un padre, su hija y un personaje que aparece en medio de la obra. El premio Lip, que toma su nombre del prestigiado restaurante parisino creado hace 130 años, lugar de reunión de Jean-Paul Sartre y Marcel Proust en el siglo pasado, y de figuras de actualidad como Jean-Paul Belmondo y Bill Clinton, impulsa a jóvenes plumas. Era un premio, o es un premio, que pretende impulsar a la literatura joven y le pusimos algunos candados. Los autores que tenían o que podían concursar tenían que tener cuando menos una novela publicada, pero no más de 2 novelas publicadas. Mucho más feliz que yo, de Editorial Alfaguara, será traducida al francés y publicada en Francia y España en octubre próximo. Ese mismo mes saldrá a la luz la novela ganadora por unanimidad de una mención especial, titulada La mujer de los hermanos Reina, del escritor Hilario Peña, ingeniero de profesión que trabaja en una maquiladora en Tijuana, cierra una trilogía policíaca. Los 13 trabajos originales que concursaron fueron presentados por sus respectivas editoriales a un jurado integrado por Rafael Tovar y de Teresa, Javier Velasco, Silvia Molina, Beatriz Rivas, Rafael Pérez Gay, Gastón Melo y Sealtiel Alatriste. Y los 13 serán publicados. Noticias 22, Alejandra Flores. Los 13 van a ser publicados. En el caso de Jorge Alberto Gudiño, que tenemos el gusto de tener aquí en esta ocasión. Hola, Laura. Muchas felicidades. Gracias. Oye, que viene la primera edición y ya ganando Sí, premio LIP. Vas a publicarlo también en francés. Eso dijeron ayer, que no estábamos enterados, no viene en las bases de la convocatoria, pero el director de la Brasserie Lip en Francia, que es la gran Brasserie Lip, dijo que él iba a hacer las gestiones para que se editara en francés. Supongo que pronto. Jorge Alberto, es un premio muy peculiar, porque no es un premio a libros que estén editados, tampoco es un premio a libros que están ahí guardados y que el autor tiene la esperanza de editarlos, sino libros que ya han sido dictaminados por las editoriales. Ya pasaron un filtro y la editorial dice, esto lo vamos a publicar, pero tampoco es un autor muy conocido, puesto que es un autor que tendrá una novela o tendrá 2 novelas publicadas. Sí, a lo más es la peculiaridad, son los dos candados del premio, que el autor tenga 1 o 2 libros publicados no más, y el otro que ya esté contratada la novela para su publicación por las editoriales. De hecho, hasta donde sé, las novelas se mandaban con una copia del contrato, con los autores. Entonces, eso hace que sea
un poco diferente, digamos, al resto de los premios. Y que es un diseño, es un formato creado en Francia. Hasta donde sé, sí, y es un formato que le servía mucho a la Brasserie Libre México en la medida en que garantizaba que no le llegaran andanadas de novelas como pasa en los premios que son totalmente abiertos. Sí, que ya estuvieran pues, bastante seleccionadas. Tu libro se llama Mucho más feliz que yo, es un nombre provisional. Es tentativo, el nombre ya provisional. estamos con Alfaguara ajustando los últimos detalles del título para ya... Platícame un poquito de qué se trata ese libro, que bueno, anteriormente te conocimos con Los trenes nunca van al hacia el este. Los trenes nunca van hacia el este, que aunque hay una gran diversidad de temáticas y formas de abordarlas en la literatura contemporánea, es un libro un poco atípico, no habla quizá de las realidades actuales, sino que tiene mucho de alquimia, de magia, de búsqueda por un lado del amor, ¿no? Y por un lado de las ilusiones. Y tenía todos estos componentes de magia que hablabas, ¿no? La tinta de oro, la que carrera de es trenes, etcétera, etcétera. Bueno, de trenes que ya no existe ya eso, no ¿no? existen En la los fiebre trenes, del oro. sí, claro. Mucho más feliz que yo podría ser considerada una novela completamente diferente. Es de corte realista, psicológico, tiene 3 personajes y el planteamiento inicial es muy básico. Hay un sujeto que vive en una de estas islas de descanso para millonarios, a las que van nada más a vacacionar. Él vive ahí siempre porque en realidad no tiene mucho más que hacer. Y todos los años su hija, treintañera, lo visita. Pero durante los últimos 10, 15 años, su hija siempre que lo visita va acompañada de su novio en turno, lo que evidentemente interpone una barrera entre los dos, ¿no? Entre el papá y la hija, porque finalmente el papá se pregunta, ¿y por qué mi hija siempre trae a alguien para que no podamos, hombre, relacionarnos, platicar, hablar de nuestras vidas como padre e hija? Siempre hay alguien más ahí que, bueno, además implica problemas, implica conflictos, la figura del novio, del amante de la hija, ¿no? Y esta vez, justo cuando empieza la novela, empieza con que el papá va por ella al aeropuerto, la hija llega con una amiga. Y entonces eso empieza a cambiar todas las cosas. En primer lugar, porque al papá le gusta la amiga y le empieza a gustar la amiga. Y en segundo lugar, porque poco a poco se va enterando y va descubriendo que la amiga es amante de su hija. Y entonces ahí entra en un conflicto de sensualidad, de valores, y luego empieza incluso ya en un momento dado a comparar a la amiga con la hija y dice, no, esta está más guapa, pero es mi hija, claro. Y entonces, básicamente ese es el planteamiento de la novela. Y son 3 personajes a lo largo de toda la novela. ¿Qué te dijo el jurado? ¿Qué comentarios escuchaste? ¿Qué platicaron ayer en la noche que te dan a conocer el premio? Bueno, justo ahora se veía cuando llegó Javier Velasco, me estaba comentando cosas acerca con la duda, porque si te acerca lenguaje. Javier Velasco y te dice algo así, lo dices, Sí, ¿qué le pero dijo? eso me lo repitieron varios jurados. Lo que pasa es que es complicado decirlo al aire, porque parece que cuando estaban discutiendo empezaron unos a otros a burlarse de una cuestión del uso de las palabras, y entonces uno estaba albureando al otro, y entonces Javier llegó y me lo contó, y ya me lo habían contado Rafael y Beatriz Rivas. Entonces eso es lo que me dijo en ese momento que me preguntaste. Me dijeron que les llamó la atención 2 cosas que Rafael comentó cuando la premiación. Una, el manejo del lenguaje, de la prosa, etcétera, y la segunda, la manera en que se trata el tema, porque ciertamente conforme va avanzando el tema del incesto se va haciendo más presente, y les gustaba la idea de que no fuera ni sórdido, ni exagerado, ni nada, sino que fuera entrando de manera muy natural. Esas son las cosas que me comentaron. ¿Y de cuánto es el premio? De 50,000 pesos. Me dieron un chequezote. Te dieron sí, un chequezote, pero no me dieron un cheque. Bueno, te lo van a dar. Sí, no hay problema. ¿Y esto qué significará el hecho de que te publiquen en francés? ¿A ti te interesa esto quizá en algún momento? O sea, esto te abre una puerta, ¿no? Te abre una puerta interesante a otra lengua. Por supuesto. Muchas veces, y es uno de los problemas que suelen tener los escritores en México, a veces da trabajo salir de México, ¿no? Y el mercado de México es pequeño y tiene también particularidades que hace difícil darse a conocer. Salir a España ya es un gran logro, salir a América es otro logro, y quizá después de muchos años algunos autores consiguen traducciones. Esto que es casi de inmediato, eso es una maravilla, ¿no? Porque implica no tener que pasar por todos estos filtros de cómo se comportó el público, de si llegó o no a España, de qué dijeron en algunos otros lugares, de ir con agentes, a ferias ¿Y a ti demás. te gusta finalmente estar ligado, digamos, a todos estos personajes?
franceses Sí, claro. que están directamente relacionados con el premio, que tiene una historia tan larga en Francia. Y con la brasserie, que parece que un lugar encantador, ¿no? Al que come bien. pero al que todos los escritores llegaban. Claro, sí, En todo este Francia ambiente durante generado ahí. más de medio siglo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge Alberto, hombre, y de gracias a verdad ustedes. muchas felicidades. Gracias, Muchas Laura. felicidades. Gracias.